Hola, ¿qué tal? Este video es para explicarles la aplicación de depreciación y amortización en los estados financieros. Voy a retomar una presentación para repasar de manera general lo que es la depreciación y la amortización. Entonces comencemos con lo que es la introducción. Dice depreciación y amortización. La depreciación se aplica a los activos fijos. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo el equipo de cómputo, el mobiliario de equipo de oficina, entre otros. Y la amortización generalmente se aplica a los activos diferidos, como la papelería, las primas de seguro, entre otras. ¿Qué diferencias hay entre la depreciación y la amortización? Bueno, la primera diferencia tenemos que los activos fijos se desgastan o se vuelven obsoletos. Es el caso de las computadoras. Y los activos diferidos no. Es decir, se amortizan en función de tiempo que comprenda, del contrato, etc. Entonces, la primera diferencia es esta, para activos fijos y para activos diferidos. Y como creemos que para activos fijos es la depreciación y para diferidos es la amortización. Otra diferencia es que los activos fijos tienen un valor al final de su depreciación, el cual se llama comúnmente valor de rescate o recuperación. Y los activos diferidos no tienen valor de rescate o valor final. ¿Por qué? Pues traigan a su mente una prima de seguro. Yo no le puedo vender esa prima de seguro a otra persona, sería algo ilógico. Entonces, los activos diferidos se consumen y ya está ahí, termina su valor. Depreciación. De acuerdo a las normas de información financiera, se deprecian los activos tangibles, excepto los terrenos. ¿Por qué? Porque creemos que los terrenos tienen superávit por revaluación de terrenos, es decir, aumentan valor. Aquí tenemos un automóvil que en su momento se compró en estas condiciones. Pasa el tiempo y por el uso, por el transcurso, ya nuestro automóvil pierde valor. Para poderle dar un valor respecto al cambio de este tiempo a este, existe lo que es la depreciación y existen métodos para poder identificar cuánto valor pierde después de un tiempo de uso. Y entonces tenemos el concepto de depreciación, que es la pérdida de valor de un activo fijo por el uso o por el transcurso del tiempo. Métodos de depreciación. Entre otros tenemos línea recta, suma de dígitos y unidades producidas. Y vamos a ver entonces en qué consiste el método de línea recta. Este método dice que la depreciación es igual para todos los años de vida útil, es decir, que este método parte de la creencia de que el activo se utiliza igual todos los años. Entonces, tiene una fórmula que dice que depreciación anual es el monto original de la inversión menos valor de rescate entre años de vida útil. Quedamos que el MOI es el valor de la compra más todos aquellos gastos de compra del bien o todo aquello que haya pagado para poder traer mi activo a la empresa y dejarlo ya en condiciones de uso. El siguiente método es el de suma de dígitos. Este método determina cuotas de depreciación con aumento progresivo hacia los últimos años de vida útil. ¿Qué quiere decir? Los primeros años la depreciación es mayor, luego va a ir disminuyendo hasta llegar a una cantidad mucho menor en los últimos años. En este método existe un factor para poder depreciar que dice años entre depreciación entre suma de años por base a depreciar. Esta base a depreciar no es otra cosa más que el MOI menos el valor de recuperación. Y este factor es años pendientes entre la suma aritmética de años. Unidades producidas. Este método se basa en el número total de unidades que se usarán o las unidades que puede producir o el número de horas que trabajará o el número de kilómetros que recorrerá en caso de un equipo de reparto. Su fórmula me dice que es MOI menos valor de rescate entre suma de unidades por unidades al año. Entonces, esta depreciación también parte de que al inicio, o puede ser que yo estime que se usa de manera uniforme o que se use al principio más y al principio menos, dependiendo de las unidades que yo estime por año. En amortización no existen métodos que pueden ser aplicables. Sin embargo, casi siempre nos basamos en el contrato o en el pagaré
tratándose de primas de seguro, las rentas pagadas por anticipado o los intereses pagados por anticipado. ¿Por qué? Porque la prima me abarca un periodo determinado, que igual puedo aplicar un método, pero pues ahí viene ya lo que consumo mes a mes para poder hacer el ajuste. Con base al uso. Con base al uso es la papelería. Yo sé en mi almacén me dice cuánto utilicé y en base a eso puedo hacer la amortización correspondiente. O bien aplicando otros porcentajes, como es el gasto de instalación al 5% o gastos de organización al 10%. Ok, entonces ahora sí voy a retomar mis datos del ejercicio para poder saber entonces cómo voy a aplicar esta información. Me dice para el ejercicio número 1, dice, se realizarán los cálculos de depreciación de activos fijos y activos diferidos y aquí sería amortización. Primero me dice que el edificio se aplicó un método de línea recta con una vida útil de 10 años y se registra el primer mes de depreciación. ¿Qué quiere decir? Que lo acabo de adquirir. Para gastos de instalación se aplica un porcentaje establecido en la ley del ISR. Ya cuando hago estos dos cálculos, voy a registrar esos dos movimientos en los estados financieros. Y entonces vamos primero a hacer el cálculo de la depreciación del edificio. Tenemos los formatos donde tenemos el cálculo de los métodos de depreciación. Para mi ejercicio únicamente voy a ocupar este pedacito que es para línea recta. Entonces me dice que es un edificio para edificio con una vida útil de 10 años y se registra. ¿De dónde voy a sacar cuánto me costó el edificio? Bueno, pues si ustedes observan, ¿dónde se encontrarán los activos fijos? Pues se encuentran en lo que es el balance. Y el balance que ustedes tienen está aquí. Me dice que el edificio en color amarillo me costó 78,200. Entonces esto es mi MOI. Entonces voy a empezar a llenar la información. Monto del valor original de la inversión, 78,200. Vida útil, 10 años. Y me dice que de valor de rescate no tiene nada, no me establece aquí ningún dato. Entonces lo voy a tomar así en el ejercicio, aunque sabemos que yo puedo estimar un valor en el cual pudiera vender ese edificio después de 10 años de uso. Entonces consideremos que ahorita no tiene para efectos de este ejercicio. Valor inicial. Quedamos que el valor inicial son 78,200 y aplico mi fórmula que viene en la parte de arriba, que me dice que mi depreciación anual es el MOI, que en este caso son 78,200, menos el valor de recuperación. Eso lo vamos a dividir entre los años de vida útil. Y entonces realizando la fórmula, me vendrá quedando entonces que la depreciación de cada año serían 7,820. Y quedamos que en este método la depreciación es igual para todos los años, entonces eso lo voy a transcribir en cada uno de los años. Mi vida útil es de 10 años. En realidad ya sabemos cómo comprobar el valor final y el inicial, que no es el caso ya de este ejercicio. Yo nada más me puedo referenciar con el primer año y dividirlo entre 12 meses para hacer el registro en los estados financieros. Entonces esto es lo que voy a poner yo como depreciación mensual. Mi depreciación mensual me dice que entonces va a ser de 651,67. Ahora sí, ya tengo mi información respecto a lo que es este edificio. Ahora me dice que tengo gastos de instalación, que es un activo diferido. Como un gasto de instalación no lo puedo aplicar en base a un contrato, ni a un pagaré, ni tampoco en base al uso, que es muy difícil establecer cuánto lo estoy usando. Voy a aplicar los porcentajes establecidos en la ley. Entonces, para este tipo de cargos sería un 5%. Y voy a hacer aquí, en mi formato, el cálculo de la amortización. Amortización. Entonces, quedamos que en mi amortización serían los gastos de instalación aplicando el porcentaje del 5%. ¿A qué valor? Pues nuevamente me voy al balance para ver cuánto tengo de gastos de instalación y tengo aquí son 6,250. Entonces esos 6,250 lo voy a someter a la amortización. 6,250 por 5% sería
mi depreciación, mi amortización anual. Ojo, estos porcentajes quedamos que eran porcentajes anuales. Esto es anual, entonces para convertirlo en mensual, pues nuevamente lo voy a dividir entre 12 meses. Y aquí tengo mi dato para poder amortizar. Lo voy a poner aquí de color amarillo para acordarme de esas cantidades. Estos cálculos ustedes lo van a efectuar en la parte del cuadernillo donde viene el espacio en blanco. Aquí harán el cálculo de lo que es la depreciación y aquí la amortización. Y ahora sí vamos a comenzar a registrar en los estados financieros. Para esto les voy a pedir que previamente saquen una copia de este ejercicio antes de aplicar la depreciación y la amortización para que le entiendan un poco más. Y les voy a decir cómo aplicaría ya, cómo quedaría aplicando la información que estamos teniendo. Ahorita tengo mi formato del estado de resultados y si observan ustedes tienen un espacio aquí después de gastos de administración, que bien yo lo puedo identificar para aquí observar cómo me impacta la depreciación y la amortización. Entonces, ahorita supongamos que no tengo depreciación y amortización. ¿Cómo terminaría esos estados financieros? Bueno, aquí en mi formato ya tengo definida la utilidad bruta, que quedamos que esta parte del estado financiero, pues por lo regular no cambia, casi siempre se mantiene igual en cuanto a fórmulas, solo si no tienes datos de compra se iría ajustando, pero quedamos que ustedes pueden tomar todo el formato de la primera parte. Yo aquí lo voy a poner de color verde azul para identificar que esta es la primera parte del estado de resultados. Y la segunda es la que sí puede cambiar, porque cada empresa pues tiene sus gastos muy particulares, entonces puede hacer más o menos gastos de venta. Esta parte, si todavía no la comprenden cómo se opera, hay un video que se llama Elaboración de Estados Financieros donde explico las operaciones que se hacen para llegar a toda esta primera parte de la utilidad bruta. Entonces ahora sí, la utilidad bruta se va a disminuir con los gastos de operación. ¿Qué gastos de operación hay? Pues los gastos de venta y los gastos de administración. También hay gastos financieros en caso de existir. Si yo terminara este estado financiero, y es lo que voy a hacer para que ustedes vean cuál es el resultado antes y después de aplicar la depreciación. Entonces yo voy a sumar aquí mis dos gastos de administración, pensando que nada más tengo estos dos como si este espacio no existiera. Entonces tengo, de esto es positivo, para acordarme, y otros gastos pues es el efecto negativo, pero si se fijan la diferencia entre estos dos sería positiva. ¿Por qué? Porque este es mayor en cuanto a cantidad que otros gastos, entonces esta cantidad se le va a sumar. Entonces aquí tengo mi utilidad bruta de 91,250 y a este le voy a descontar mis dos gastos para obtener mi utilidad de operación. Entonces a los 91,250 menos 29 menos 9,375 y me queda una utilidad de 52,187.50, a la cual le voy a sumar entonces la diferencia entre otros productos y otros gastos, que dijimos que como era positiva tiene que ser sumada. Si fuera al revés, que aquí fueran 3,000, entonces esta diferencia se restaría, pero no es el caso. Entonces, para este efecto, mi estado de resultados sin la depreciación y sin la amortización sería una utilidad de 53,000, que entonces quedamos que esa utilidad se va al balance en la parte de utilidad del ejercicio, y yo aquí ya la ubiqué. Si yo hago mis operaciones y fíjese donde está de amarillo, dejo la cantidad sin afectar la depreciación y la amortización, pues me dan las sumas iguales. Lo que quiere decir es de que el balance cuadra aun cuando yo no afecte mi depreciación y mi amortización, que es lo que voy a hacer ahorita. Entonces, ya que hice estos cálculos en un formato adicional, si así lo quiero, voy a hacer entonces ahora sí cómo se aplicaría la afectación de la depreciación y la amortización. Y entonces vamos a retomar mis cálculos que hice en el cuadernillo respecto a lo que es la depreciación mensual del edificio y la amortización mensual del gasto de instalación. Y vamos a pensar que este edificio pues es para las oficinas y también que este gasto de instalación se efectuó para acondicionar mejor dichas oficinas. Entonces estos dos gastos serían gastos de administración. ¿Cómo los voy a reflejar? Bueno, pues me voy a ir entonces al balance, al estado de resultados, que quedamos que primero se elabora el estado de resultados
y se culmina con el balance. Y en este espacio que tengo en blanco le voy a poner depreciación. Le voy a indicar depreciación de edificios. Recordemos que este término no es acumulado porque esto es lo que nada más se manda al gasto del mes. Entonces, esta depreciación de edificio la voy a indicar aquí para agregarla con mis otra información. Me la voy a traer que son 651.67. Y también le voy a agregar amortización de gastos de instalación. Y entonces me voy a traer la cantidad que determiné mensualmente, que son los 26.04. Y entonces fíjense, mis gastos, que en su momento nada más era la suma de estos dos, pues se van a incrementar con la suma o con las cantidades de la depreciación y la amortización. Y entonces nuevamente, ¿cuál sería mi utilidad de operación ahora con la afectación de esos dos ajustes? Pues consideraría mi utilidad bruta menos mis gastos de venta menos mis gastos de administración nuevos. Entonces mi utilidad sería de 51.509, a la cual le voy a sumar pues la diferencia entre otros productos y otros gastos. Mi utilidad bajó a 52.322 y entonces me lo voy a llevar así, tal cual, al estado de resultado, al balance general. Y entonces, al indicar mi utilidad del ejercicio, mi nueva cantidad sería pues la suma del capital aportado más ejercicios anteriores más mi utilidad nueva, serían 218,000. Entonces indiquen esta cantidad aquí y vayan completando sus estados financieros del cuadernillo de ejercicios. Y entonces, ¿cómo saco mi utilidad, mi total pasivo más capital? Sería total pasivo más el capital que estoy determinando. Y vean que no hay igualdad. ¿Por qué no hay igualdad? Porque me falta en esta parte de activos afectar la depreciación y la amortización. ¿Cómo lo voy a hacer? En el balance casi siempre hemos ocupado las últimas dos columnas en lo que es el formato del balance en forma de cuenta, pero ahora se va a ocupar una columna antes. ¿De qué manera? Pues para afectar la depreciación y la amortización y poniéndolo neto únicamente en la tercera columna que voy a efectuar ahorita. Voy a traerme 78.200 que en su momento estaban en esta columna y lo voy a poner previo y aquí le voy a poner, ojo, menos depreciación y aquí sí es acumulada de edificios. Y me voy a traer la depreciación nada más del primer mes que tengo aquí reconocida. Entonces mi edificio, en lugar de valer 78.200, un mes después ya vale 77.548. Y si se fijan aquí en activo fijo, entonces ¿cómo lo saco? Sumando mi terreno más el valor nuevo del edificio. Esos serían mis activos fijos. Ahora, ¿cómo afecto la amortización? Pues me voy al activo diferido, que aquí tengo gastos de instalación, y nuevamente me voy a traer esa cantidad para lo que es una columna anterior. Aquí observen que no estoy respetando la regla de presentación. La que tiene que tener cifra de signo de pesos es la primera cifra, entonces aquí lo voy a corregir. Y la segunda únicamente tiene que tener separadores de miles. Correcto. Entonces, ya que hice esto en gastos de instalación, le voy a agregar aquí, fíjense, menos amortización acumulada de gastos de instalación. Y se lo voy a restar. ¿Qué le voy a restar? Pues le voy a restar lo que es mi amortización que afecte en el estado financiero. Y entonces mi valor de mi gasto de instalación, es mi cantidad que pagué menos la amortización que yo estoy estimando para el primer mes. Y entonces, ¿cómo saco mi total de activo diferido? Pues sumando mi valor nuevo de gastos de instalación, más papelera y útiles, más rentas pagadas. Y observen que al afectar estas dos cantidades, nuevamente me responde a la igualdad del balance, donde activo es igual a pasivo más capital.
Sé que también la papelería y las rentas también se deben de amortizar. Sin embargo, para este ejercicio únicamente afecté para que ustedes comprendan cómo se aplicaría o cómo me afectaría la depreciación y la amortización en estados financieros. Ya posteriormente en otros ejercicios veamos cómo se aplica lo correspondiente a estos dos gastos. Por último, nada más les comento que revisen lo que es el encabezado y el pie de los estados financieros. En este caso, al estado de resultados le faltaría lo que es el pie con la parte de firmas de elaboró y de autorizó para que se los agregue. Espero les sirva este ejercicio para comprender cómo se afectaría lo que es depreciaciones y amortizaciones y hacer los nuevos estados financieros con dichos ajustes. Gracias. Nos vemos en la próxima.